Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos, como siempre, todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que, para comenzar, les proponemos hablar del complejo de enfermedades respiratorias que afecta a los cerdos. Las enfermedades respiratorias son consideradas un problema serio en los sistemas de producción modernos por las pérdidas productivas y económicas sustanciales que producen. Entre las más difundidas, el complejo respiratorio porcino es una enfermedad patológica que produce daños en tejidos y en funcionamiento del sistema respiratorio del cerdo, generando alta morbilidad y mortalidad en varias etapas del crecimiento del animal. En el complejo respiratorio porcino justamente es un complejo que abarca tanto virus, bacterias, como también lo que es el ambiente, ¿no? y el manejo que se hace con estos elementos. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es disminuir al máximo el riesgo para que el animal no sufra de este complejo, aunque siempre en todas las granjas tenemos problemas de complejo respiratorio que se traducen en lo que son neumonías, tos, que vemos tos. Determinamos que hay signología de tos en los animales y después hay mortandades. Entonces lo que siempre predicamos o tratamos de hacer es que la gente haga un buen manejo de lo que es el ambiente y eventualmente hacer vacunaciones para prevenir ciertas enfermedades respiratorias, y bueno, cuando ya no tiene un punto de retorno, que los animales hay que tratarlos, hay que medicarlos para que no se nos mueran, ¿no? Que este complejo respiratorio no los afecte demasiado. Entonces, bueno, ahí hay que hacer el uso de ciertos antibióticos, ya sea en forma inyectable, por alimento o por agua. El complejo respiratorio porcino es un síndrome multifactorial caracterizado por la aparición de signos respiratorios que repercuten negativamente en los resultados productivos de la granja. Si bien afecta a cerdos de todas las categorías, produciendo signos respiratorios y digestivos, ictericia, retardo en el crecimiento, pérdida de peso y depresión, se acentúa en animales de recría y engorde. Afecta a todas las categorías, pero nosotros lo vemos siempre más en lo que son las categorías de recría y sobre todo en el engorde, que bueno, ahí es donde el cerdo manifiesta más esta tos y donde tenemos gran cantidad de mortandad asociada al complejo respiratorio, y bueno, y que un animal ya próximo a faena que se nos muera por algún complejo, por alguna neumonía, bueno, significa un costo importante. Los programas exitosos de control demandan mejoras en el ambiente de los lechones, como calidad de aire, ventilación, control de temperaturas, que junto con las prácticas de producción adecuadas ayudan a reducir la dispersión y el impacto. Tratamos de hacer un análisis exhaustivo, de decir, bueno, para esta enfermedad vamos a utilizar este producto, este antibiótico o estas medidas de manejo para reducir al mínimo el costo sanitario, ¿no? Y en el caso, bueno, que tengamos que hacer un cierto tratamiento, bueno, ahí le damos al productor las herramientas que contamos desde Betanco como para afrontar este problema. En este caso hay que capacitar al personal para básicamente que ellos encuentren un buen ambiente para los animales, ya sea con el buen manejo de las cortinas, de ventiladores. Hay sistemas automáticos que pueden llegar a facilitar, digamos, esas medidas de manejo de lo que es control ambiente, y bueno, se trata de trabajar en eso. El uso de antimicrobianos debe ser estratégico, anticipando la edad crítica de infección de micoplasma para lograr un control eficaz. Estos antimicrobianos actúan impidiendo la síntesis proteica del micoplasma y su multiplicación. De acuerdo a la situación, pueden ser administrados en alimento o agua o en forma inyectable a los cerdos con mayor compromiso respiratorio. Desde Betanco contamos con un cierto portafolio de antibióticos para estos problemas, y uno que es muy destacado es el Aiblosin o Valocin, que tenemos dos presentaciones, tanto una soluble y otra que se da en premix, que bueno, es muy efectivo para el tratamiento de las neumonías, ¿no? Sobre todo por micoplasma. Según la categoría es
supongamos en un alimento premix se va a poner cierta cantidad de producto en el alimento, o si es por agua también se calcula la cantidad de animales que tenemos a medicar por un calculador, y ahí se hace el tratamiento. Y realmente son una herramienta muy eficiente. Hablando de lo que es costo-beneficio, uno dice, che, tiene su costo, pero bueno, el beneficio es mayor porque no se nos van a morir los animales al final del cabo. Los programas exitosos de control de micoplasmosis involucran el uso racional de vacunas, aplicación de medicación preventiva y medidas tendientes a reducir las posibilidades de contagio. Los tratamientos tienen un impacto significativo en el rendimiento de los cerdos durante el periodo de crecimiento-terminación, como la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Con los tratamientos lo que hacemos es evitar que Mycoplasma siga produciendo ese daño a nivel pulmonar, y evitar que Mycoplasma sea la puerta de entrada para otros agentes secundarios. Entonces ahí lo que vamos a hacer es evitar justamente después, al final del cabo, la mortandad de estos animales, o que evitar que sigan perdiendo peso. Como acabamos de ver, las enfermedades respiratorias son un serio problema en la producción porcina, y queremos agradecer a los referentes de Betanco que están enfocados en la problemática y comparten su saber rural con nosotros. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de la nutrición de las cerdas. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. Cortinas Calchaquí. Resistentes. Únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Agromat Granjas. 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork. More and better pigs. Grupo Richilo. Transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. En la producción porcina, para explotar el potencial genético de las cerdas hiperprolíficas, hacer un manejo integral de la nutrición es un aspecto central. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. En la producción porcina, con la aparición de las cerdas hiperprolíficas, el manejo ha adquirido gran importancia, dado que la eficiencia demanda destetar el mayor número posible de lechones por cerda por año, con la mayor calidad y la menor variación posible en los pesos al destete.
La genética hoy en día es la que nos está marcando el ritmo de lo que debemos hacer nosotros en la parte nutricional. Hoy en día estamos con las cerdas hiperprolíficas, que son cerdas que dan una gran cantidad de lechones, que bueno, todo eso ha tenido algunas consecuencias que al productor, obviamente que del lado positivo de la gran cantidad de lechones, de producir más cantidad de nacidos vivos, de producir más cantidad de destetados, tiene un conjunto de implicancias que el productor tiene que afrontar, como nodrizajes. Esos lechones son las camadas más numerosas, de menor peso al nacimiento, y eso contempla un desafío mayor. Entonces eso ya lo tenemos que tratar nosotros de la parte nutricional, con un buen alimento en la cerda en gestación, para que ese lechón nazca lo mejor posible, con la mayor vitalidad posible, y después en el transcurso de la lactancia. Los planes dietarios deben aportar energía, proteínas y fibras de modo balanceado, logrando un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. La definición del plan nutricional para las cerdas de alta productividad demanda contemplar los requerimientos especiales que presentan, dado que se trata de animales que en la evolución genética se han tornado más susceptibles al estrés, por lo que ese proyecto debe iniciarse con una nutrición planificada desde el nacimiento. La nutrición es un pilar, digamos, un pilar en lo que es la producción, e impacta no solamente en los índices productivos que uno busca, sino los sanitarios, digamos, que forman parte de los índices productivos, por otro lado, ¿no? Entonces, una buena nutrición a lo largo de la gestación predispone o prepara básicamente a una buena producción de calostro. Nosotros debemos llegar con una cerda que tenga un score corporal que no sea ni muy flaca ni muy gorda, digamos, ¿no? Está determinado que una cerda con score corporal de 4 o 5 puede producir una cantidad de calostro de aproximadamente 1 kilo menos de calostro. Y eso en una cerda hiperprolífica yo diría que es catastrófico, ¿no? Porque la cantidad de calostro es inherente o propio a cada cerda. Viene de fábrica una determinada cantidad. Por lo tanto, si nosotros esa cerda a su vez la engordamos mucho durante la gestación y llega a la maternidad muy gorda, el tejido graso va a competir con el tejido glandular y en ese caso la producción de calostro que podría expresar esa cerda merma en cantidad. Se habla, vuelvo a repetir, hasta de 1 kilo, ¿no? Lo primero que nosotros le decimos al productor, si ellos tienen la hembra de reposición interna, vamos a hacer una buena selección al nacimiento. Que una buena selección, y te iría arriba de 1,3 kg que pesa esa hembra. Porque el peso al nacimiento es un carácter de alta repetitividad. O sea, los hijos de esa cachorra, supuestamente una cachorrita que nació con 1 kilo, sus hijos, sus camadas van a ser livianas. Entonces vos después vas a tener capones livianos en el engorde. Entonces arranca al nacimiento. Luego muchos productores dicen, che, tengo la hembra de reposición interna y le voy a elegir del engorde a los 160 días. Bueno, recomendamos hacer la selección antes, 120, 130 días, para criarla como cachorra. Pues nosotros queremos una futura madre que dure muchos partos. Nosotros queremos que la tasa de retención al tercer parto sea del 75, 78, 80%, porque sale un dinero hacer la hembra de reposición. Entonces, a partir de los 120 días la empezamos a criar con dietas especiales que fortalezcan su sistema musculoesquelético, sus pezuñas, desarrollo de su aparato reproductor. Entonces va a ser una hembra que nos va a dar mucho más lechones en su vida. Otro punto importante de la hembra es cuando empiezo con el efecto macho. El efecto macho es pasarle el macho adulto a partir de los 150 días de vida. Entonces cuando la hembra, por ejemplo, entra a la pubertad lo más temprano posible, 180 días de vida, ya tiene un primer celo y se empieza a desarrollar su útero. Al segundo celo, 200 días de vida, ese útero es un poquito más grande. Al tercer celo, que la vamos a inseminar, 220 días, ese útero es más grande. ¿Esto qué es? Capacidad uterina. Yo por ahí esa hembra la insemino con 20 lechones, pero si tiene un útero así chiquito, y te va a criar 12, 13, va a haber dispersión de camada. Una hembra con un útero mucho más desarrollado va a poder criar los 20 lechones. O sea, esa es la irrigación que se le da al útero, que va a ser el futuro alimento de esos lechones. Para poder explotar el potencial de las cerdas hiperprolíficas, se debe tener en cuenta que la duración del parto aumenta, así como también lo hace el riesgo de que aparezcan nacidos muertos, por lo que las cerdas requieren cuidados intensivos en sanidad, nutrición y bienestar. Ese calostro es fundamental
para otorgar las primeras defensas a ese lechón. Ustedes recuerden que la placenta porcina es una placenta epitelio-coreal, es una placenta que posee todas las capas maternas y todas las capas fetales, es muy impermeable, por lo tanto lo que son macromoléculas, como puede ser una inmunoglobulina, es una molécula muy grande, no puede experimentar una llegada de la sangre materna a la sangre fetal, porque la impermeabilidad de la placenta no lo permite. Por lo tanto, la única posibilidad de adquirir esa inmunidad materna es a través del calostro. Y esto es fundamental porque dentro de las alternativas al uso de antibióticos, del manejo holístico, que habíamos dicho, el uso de antibióticos, la vacunación es central. Si nosotros vacunamos una cerda contra la diarrea neonatal, de nada sirve si no realizamos un buen calostrado, porque la única posibilidad que le llegue esa inmunidad específica que adquirió a través de la vacuna es a través del calostro. Por lo tanto, ahí marca que es un fluido vital que no solamente permite termorregular y adquirir inmunidad, sino también favorece unos factores muy importantes para el desarrollo del tracto gastrointestinal, que es otra de nuestra línea de investigación. No le pidamos a un cerdo que convierta bien a lo largo de su vida, es decir, que transforme alimento en kilos de carne, si no ha tenido un buen calostrado. El desarrollo del intestino depende de un buen consumo de calostro. ¿Cuál es el punto crítico? Todos entendemos, bueno, pues todos hemos desarrollado bien la cerda, hemos hecho bien la cuarentena, la hemos inseminado en el momento adecuado, a la edad adecuada, hemos hecho las cosas bien, que es mucho suponer, pero bueno, lo hemos hecho todo como... Y dices, bueno, la gestación, pues la gestación es muy importante hoy, el primer mes es mucho más importante que era en las cerdas anteriores, el primer mes es crítico, en las cerdas actuales mucho más que el último mes, antes era un poquito al revés, pero el punto crítico, yo suelo decir a los ganaderos, a mis compañeros, a los veterinarios, la alimentación de las cerdas actuales, el día cero es el día que pare. Entonces, el punto crítico sería también la fase de transición, que es esa fase de periparto, es decir, 7, 8, 10 días antes de parir, 7, 8, 10 días después de parir. O el punto crítico son los 3 primeros días después de parir, que es un periodo muy complejo, que se llama el periodo hipergonadotrófico, donde hay un lío de hormonas, la cerda desencadena la producción lechera, los lechones maman, no maman. Ahí en esos 3-4 primeros días perdemos prácticamente el 60-70% de los lechones que vamos a perder en la lactación, lo vamos a perder en 3 días. ¿Eso qué es? Es el periodo crítico. Y para la cerda, ¿cómo conseguimos alimentarla en la lactación para que ingiera todos los nutrientes que va a ingerir? De hecho, la cerda está en catabolismo en esa fase, que va a perder reservas. La gestación es una fase anabólica. Si consigo que coma los suficientes nutrientes, o la mayoría de los que necesita, que no lo voy a conseguir, pero bueno, que pierda la menor condición corporal posible de grasa y sobre todo de proteína, los resultados serán mucho mejores. Hoy tenemos un número importante de lechones producidos por cerda, tenemos las líneas genéticas nuevas son hiperprolíficas. Ese aumento en la duración del parto hace que muchos lechones nazcan muertos o que nazcan vivos pero con un alto grado de asfixia, que puede atentar contra su vida o atentar contra el consumo de calostro, incorporando poco calostro con poca inmunidad, y que ese animal en algún momento del ciclo productivo, ya sea antes del destete o al momento del destete, nos pase la factura de una infección. Los invitamos ahora a hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense
e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, More and Better Pigs. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. El manejo y bienestar de los cerdos son aspectos centrales para lograr alimentos cárnicos inocuos y de calidad. Y para ver de qué manera compartimos con ustedes este informe. Las enfermedades transmitidas a través de los alimentos pueden ser prevenidas con adecuadas prácticas agropecuarias que tiendan a mejorar la calidad de las materias primas a utilizar. Cada cadena de valor debe contemplar cuidados particulares para lograr la inocuidad de los alimentos que se elaboren, y la de producción de carne abarca aspectos relacionados a la salud, tomando protagonismo los veterinarios como agentes de salud. En la cadena en la que yo trabajo, por ejemplo, la carne, la faena es importante, sobre todo la parte del lavado de los animales previo a la faena. Sabemos que la mayor carga de microorganismos que tienen los animales es en el cuero y en las vísceras, entonces hay que tener cuidado, el buen lavado, las ligaduras en los intestinos, esófago, la higiene de los operarios en el proceso, incluso durante la faena. Y bueno, cuando los operarios que estén capacitados también como para que si van a hacer sus necesidades al baño, vuelvan higiénicos a la línea de producción, ¿sí? Por supuesto, después hay que mantener el frío. El procesamiento de la carne en la industria también es importante, porque hay muchos productos que si bien tienen cocción, otros como por ejemplo un jamón crudo o un salamín, es carne cruda, pero que ha sufrido otro tipo de procesos, como por ejemplo salazón, deshidratación, en donde si eso no es bien controlado, puede haber algún riesgo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en la cadena bovina siempre se hace hincapié en la higiene por el tema de síndrome urémico hemolítico, Escherichia coli, salmonela, campylobacter, listeria en el tema frío. Y en el tema de cerdo, si bien no hay muchos casos en humanos, pero han aparecido muchos casos en cerdos de faenas domiciliarias, la triquinosis, ¿sí? Entonces, la inocuidad abarca muchos aspectos a tener en cuenta, en donde nosotros los veterinarios creo que tenemos un rol muy importante. En la República Argentina, las enfermedades transmitidas por alimentos están comprendidas en un régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria. Las enfermedades a notificar son de tipo infeccioso, parasitarias, exóticas o de etiología desconocida. Sin embargo, el bienestar animal previo y durante la faena impacta directamente en la calidad del alimento que se va a producir. En Argentina sabemos que sabemos producir carne, pero ese animal, cuando va al frigorífico, va a dar un alimento. Nosotros dentro, como país,
consumimos mucha carne, consumimos mucha proteína. Estamos siempre a los primeros puestos a nivel mundial. Pero hay que controlar el transporte, el descanso de los animales, el trato en los corrales, el tipo de noqueo. Es importante sangrarlo bien. Todo eso que nosotros hagamos en la faena impacta directamente en la calidad de un producto final. Yo siempre digo en la facultad a los alumnos, hay muchas sustancias, aditivos o agregados que se le pueden dar o poner a los alimentos a una mezcla para mejorar la calidad de la carne. Pero la base de un buen producto final, llámese jamón o salamín o cualquier producto hecho con carne, es la calidad de la carne. La calidad del campo, cuando llega al frigorífico, es buena. El asunto es cómo tratamos ese último periodo de vida del animal que nos entrega, así del punto, si filosofamos un poco, su vida para nutrirnos. Entonces, al menos tenemos que tratarlo humanitariamente. Hoy se está trabajando mucho en el tema de bienestar animal. El consumidor exigente, el que puede pagar una carne diferenciada, exige el buen trato, ¿sí? Entonces, yo creo que puntos críticos hay muchos, pero uno siempre apunta a lo que es microbiológico o parasitario. Pero hay un montón de puntos a tratar para que la carne que vino con calidad no pierda esa calidad, ¿sí? Que la sostenga. El grado de acidez de la carne es una característica relacionada a su calidad. Después de la faena, su pH disminuye. Un factor importante que influencia el pH final son las condiciones de manejo antes de la muerte. Los animales estresados, especialmente los cerdos, consumen sus reservas de glucógeno y después el pH no baja o se mantiene alto, afectando las características de la carne. El cerdo sufre mucho la situación de estrés. Hay líneas genéticas que son más predisponentes que otras. Y un cerdo que ha sufrido estrés previo a la faena no me va a dar una buena carne, por ejemplo, para producir un jamón, una bondiola o un salame. Entonces vamos a tener que mezclarla con otra de calidad para que, digamos, enmascarar ese problema de estrés. Hoy no sabemos cuánto sucede eso en la Argentina. En otros países lo tienen estipulado, controlado, medido. Lo que sí la industria, por ejemplo, del chacinado tiene un problema que necesita tocino para producir salame, pero la línea de producción en Argentina es tendiendo más al magro. Entonces, ¿de dónde sacamos el tocino? La grasa, si bien está mal vista, la grasa es un nutriente muy importante, por ejemplo, para absorber algunas vitaminas, la A, la D, la E y la K. Si no tenemos esas vitaminas en su justa cantidad, y vamos a tener alguna deficiencia, ¿sí? Entonces, yo creo que para la industria se necesita un tipo de cerdo un poco más grande, más pesado y con buen tocino para poder abastecer a la industria del chacinado, y para el fresco necesitamos otro tipo de cerdo que es más magro. La gente quiere comer carne pero con poca grasa. El problema desde el punto de vista sensorial es que la grasa es la que da sabor. El manejo nutricional y fundamentalmente el bienestar de los animales son aspectos de gran importancia para lograr carnes de buena calidad, siendo de gran incidencia en la prefaena. No obstante, si bien esos cuidados contribuyen a mejorar las propiedades organolépticas o sensoriales de la carne, capaces de ser percibidas por el consumidor, la nutrición de los animales durante su engorde es determinante en la calidad de la carne, y en el caso de los cerdos, en la del tocino. Respecto al tocino, lo que se busca es que sea un tocino bien blanco. Eso a veces está influenciado por el tipo de alimento que recibió el cerdo. A veces el tipo de alimento que recibe el cerdo en la Argentina está muy condicionado por la cuestión de costos. Pero también lo que buscamos es un tocino que sea firme a temperatura ambiente, que no se funda. O sea, que esa grasa que era sólida a temperatura ambiente no se licúe aceite. Entonces eso hace que un salame, por ejemplo, esté pegajoso, que gotee. Y esto lo tenemos que pensar en un comercio que esté bien mantenido hasta el momento de la venta, ¿sí? Y eso también tiene que ver con si el tocino no es bueno,
desde el punto de vista tecnológico vamos si tenemos un tocino blando, que la carne no se ligue bien con el tocino, entonces después al momento de cortar una rebanada de salame, las partes se separan, ¿sí? Y bueno, esa calidad del tocino depende fundamentalmente de qué comió el cerdo, ¿sí? Y después, bueno, de algunas características como tamaño de peso del animal, la edad, pero bueno, en la Argentina hoy se faenan animales más o menos todos parejos de 100, 110 kilos, en donde el tocino que tenemos no todo es de buena calidad. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa especial sobre producción porcina. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.